sobre todo los que son de aquí de La Juelita o de que han vivido en los pueblos. I don't know how many of you remember. Siempre para este mes las chicharras sonaban, pero eran miles, un escándalo era. For this month there were several insects in the air sounding, Ya casi no se escuchan, ¿verdad? No se oyen. and we barely listen to those insects. De hecho, esa era parte de las aventuras de un niño, ¿verdad? En aquel tiempo era andar cazando chicharras. Part of the adventures of children was going out there and hunting those insects. Hay niños que ya ni siquiera conocen ese There animal. are children not even knowing those kind Pero of ayer animals. estaba en la montaña, But yesterday I was in the mountain estaba con mi hermano mayor with my oldest brother. y le gusta mucho leer de cosas de estas, de animales y de todo. He likes to read about animals, Y estábamos that kind of oyendo stuff. cantando las chicharras, aunque los que cantan son los machos. and we were listening to those animals, those Y insects. decía él que interesantemente And he said, interestingly, están cantando porque están en celo, they are mating at that time, están buscando pareja, looking for a couple. pero las hembras son sordas. But the females are deaf. The males are the ones making the noises. Él todo esgalillado ahí cantando y la doña ni... And so the females are not even listening to them. Es como echarle Or serenata a una sorda. like decía giving él. a serenade to someone who's deaf. Así que vea qué cosa más interesante. So this is interesting. Él jura y rejura que la tiene encantada cuando está cantando. The male swears he's giving a nice serenade, Y ella ni cuenta se está. and she's not even realizing. Si Cristo nos resucitó, If Jesus did not resuscitate, nosotros igual que el macho de las chicharras, just like with this male, estamos haciendo el ridículo hace mucho tiempo. we're just fooling ourselves. Todas las canciones que hemos cantado, All the songs we've sung, todas las predicaciones, all the preachings, todos los gloria a Dios que hemos dicho, all the hallelujahs and glory to God we've said, todo eso sería un ridículo. that would be useless Porque si Cristo nos resucitó, if Jesus did not resuscitate, está muerto. if he's still dead. Y los muertos no oyen las And canciones, the dead are not listening to songs, ni hacen milagros. and they don't perform miracles. Pero en el libro de Apocalipsis él mismo hace una referencia de sí mismo y In dice: the book of Revelation, he's talking about this. yo soy He el que says, vivo I am the one who lives y estuve muerto, and was dead, mas he aquí and behold, que vivo por los siglos de los siglos. I am alive forevermore. Esta fue sin lugar a duda la profecía más difícil de cumplir de todo el Antiguo This Testamento, was the hardest prophecy to be fulfilled from the Old Testament, la resurrección. the resurrection. El Salmo 16:10 dice: Psalm 16:10 says, no dejarás mi alma en el Seol, you will not leave my body in the grave, ni permitirás que tu santo vea corrupción. nor will you allow for your Holy One to see corruption. Toda esa cantidad de profecías sobre el Mesías que ya alguna vez estudiamos, All the prophecies about the Messiah that we've already studied, a pesar de lo específicas y difíciles que podían ser de in cumplir, spite of the specificity, porque estaba profetizado prácticamente todo: it was prophesied practically everything, que Jesús sería traicionado por un amigo, that Jesus was going to be betrayed by a friend, inclusive específicamente dicen la cantidad de dinero que sería vendido. and it even says the quantity of money he was going to be betrayed for. 600 años antes de Cristo ya sabíamos que Cristo sería vendido por 30 piezas de plata. 600 years BC, it was written that he was going to be sold by 30 pieces of silver. Ya la palabra de Dios decía, por ejemplo, The word of God says que Cristo moriría entre that criminales, Jesus was going to die among criminals, que sería enterrado con los ricos, that he was going to be buried with the rich ones, que entraría montado en un burro a Jerusalén, that he was going etc. to ride a donkey and get into Hay Jerusalem. docenas de profecías con respecto al Mesías, There are many prophecies about the Messiah, todas difíciles de cumplir seguramente, all of them hard to be fulfilled, pero la más difícil es esta. but this is the hardest one of them all, Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, because you will not leave my soul in the grave, ni permitirás que tu santo vea corrupción. nor will you allow for your Holy One to see corruption. Ahora, el apóstol Pablo lo dice de una forma muy clara y creo que totalmente categórica. Paul says this in a crystal clear way. 1 Corintios 15:14. 1 Corinthians 15:14. Si Cristo no resucitó, If Christ is not risen, vana es entonces nuestra predicación then our preaching is empty, y vana nuestra fe. and your faith is also empty. Y entonces Jesús pasaría a ser un personaje
en la historia diferente. So Jesus would be a very different character in history. Estos días hemos estado viendo en televisión los que no pudimos ir a la playa These days, those who were not able to go to the beach, porque like us, somos muy pobres. because we're very poor, you know, Sí, los que no tuvimos más remedio que estar pegados en el tele, those who didn't have no choice but Eh, watch TV. vimos algunas películas de los héroes de la fe. We watched several movies about the heroes of faith. Moisés, Moses, Ben-Hur y qué sé yo. Ben-Hur, Ayer la historia de Don Bosco, and the history of a certain saint, San Francisco de Asís. different saints of the Catholic Church. Ok. Excelentes personajes. Nice characters. Algunos hicieron grandes milagros. Some performed great miracles. Libertaron un pueblo como Moisés. They delivered a whole people like Moses. ¿Qué tienen en común todos? What do they have in common? Están muertos They're todos. all dead. Se acabaron los milagros con Moisés. No more miracles from Moses. Bueno, si Jesús no resucitó, If Jesus was not risen from the dead, Jesús pasaría a ser uno más en esa categoría. Jesus would be one more in that category. Tal vez el más grande de ellos, Maybe the greatest one, pero en todo caso estaría muerto también. but dead anyway. Entonces, que Jesús haya resucitado es lo que ha hecho la gran diferencia. The resurrection of Jesus is what makes a difference. Sí, realmente el hecho que Jesús sanara a los enfermos, resucitara a los muertos, Jesus performing all those miracles, caminara sobre el agua. walking on the water. Pero si Jesús el día que muere en esa cruz But if Jesus died on that cross, no tiene capacidad de levantarse de allí, and if he is not risen from the dead, usted y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. you and I are still dead in our sins. De nada le serviría a usted o a mí It would be useless for us que Jesús haya resucitado a Lázaro, if Jesus rose Lazarus from que the haya dead. caminado sobre el agua. He walked on water. Usted igualmente, si Jesús no But resucitó, if Jesus was not risen, pues usted y yo tenemos el mismo destino: then you and I have the same destiny. convertirnos en polvo y dejar de ser solamente. Become dust and stop existing. Bueno, a través de la historia, ya algunos siglos atrás, Throughout history and many centuries ago, han aparecido los enemigos de la fe there have been enemies of faith, y siempre tratando de desvirtuar la obra de Dios. always trying to diminish the work of God. Podemos ver aún para estos días, por ejemplo, en algunos canales de televisión, Discovery y otros de estos canales, We can watch Discovery Channel and different channels on TV. los científicos tratando de evaluar Scientists trying to Los- decrease the value los grandes milagros de Dios, of the big miracles, tratando of God. de explicar, trying to explain de racionalizar and trying to rationalize, las plagas de Egipto, por to give ejemplo. a logical explanation to the plagues in Egypt. Que fue que el día que el mar se abrió es porque, That when the sea was opened, y tratan de dar una explicación racional. they try to give a reasonable explanation. Que la estrella que siguieron los magos de Oriente era yo qué sé cuánto. The Siempre star followed by the wise men was this or that. van a buscar una forma de devaluar, de desvirtuar. They're looking for a way to discredit Bueno, por the word of supuesto, God. por supuesto que la resurrección sería el blanco de los enemigos también. Of course, the resurrection would be the target of the enemies. Porque si al cristianismo le quitan la resurrección, Because if resurrection is taken away from Christianity, es como si a un cuerpo le quitaran el esqueleto. it's as if you take the skeleton from a body. ¿Qué pasa? It No falls. no se puede sostener. It cannot stand. Todo el cristianismo, todo lo que creemos, cantamos, hacemos y decimos, Everything we do in Christianity se sostiene sobre la base de que Cristo al tercer día resucitó entre is los muertos. based on the fact that Jesus rose from the dead. Ahora han tratado, como le digo, con algunas teorías, de proponer teorías. People have tried to give theories. Sin embargo, aunque para los incrédulos son suficientes, And even if this is enough for non-believers, a mí no me convencen, por ejemplo. they do not convince me. Hay una cosa que sí está clara: There's something that's clear. amigos y enemigos. Friends and enemies of Christianity. Lo único que nunca se ha cuestionado What has never been questioned es que hay una tumba vacía en Israel. is that there is an empty tomb in Israel. Lo que han cuestionado What they have questioned es cómo quedó vacía. is how
did it become empty. Pero aún los enemigos más acérrimos del cristianismo Even the worst enemies of Christianity, han aceptado con dolor they've had to accept que la tumba está vacía. that the tomb is empty. Hace unos años decíamos aquí, Several years ago we said, a veces estábamos en un tiempo de alabanza bien rico. sometimes we're singing to God, Y yo paraba y le decía a la gente, ¿qué estamos celebrando? and I stopped and say, what are we celebrating? ¿Por qué danzan? ¿Por qué brincan? Why do ¿Por qué you gritan? dance and jump? And Y si usted no celebrate? si usted no tiene una buena respuesta para if eso, you don't have good answer, usted puede responder, you can reply back. porque hay una tumba vacía en Israel. Because there's an empty tomb in Israel. Canto, brinco, I grito, sing, silbo, dance, y me guindo las cerchas, then I do everything I do porque hay una tumba vacía because there's an empty tomb en in Israel. Eso es suficiente para vivir en fiesta todo el That's día. enough to celebrate my whole life. Ahora, hay al menos, si no más, al menos 4 obstáculos para que este cuerpo desapareciera. de hecho. There were at least 4 obstacles for this body to disappear. Y si estos enemigos de la fe se quieren volver muy racionalistas, And if these enemies of faith want to give a lot of thoughts to this, nosotros también, we can do so. ¿por qué no? Why not? ¿Usted cree que nosotros creemos por fe ciega, así nada más? Do you think we believe just with blind Mire, faith? si algo y una religión tiene suficiente fundamento es el cristianismo. Christianity has enough foundation. Jesucristo como personaje histórico Jesus as a historical character tiene más respaldo en la historia que cualquier otro personaje que se haya has conocido. more support than any other historical character in history. Porque la mayoría de los personajes históricos básicamente se reconocen o se autentican Because most of historical characters are recognized por 2 cosas. for 2 things. ¿Cuántos creen que Aristóteles existió? How many of you believe that Aristotle existed ¿Cuántos creen que Simón Bolívar existió? or Bolivar Que Poncio Pilatos existió. or Pontius Pilate? ¿Verdad que nadie duda de la existencia de Nobody esos personajes? doubt the existence of those. Simón Bolívar, Bolivar, Juan Santa no, Juan Santa María. he was mentioned in the national, so-called national hero, Tiene un signo de pregunta enorme encima, Juan Santa María. and there's a big question mark on that. Pero otros que no. But there are others that you don't doubt. Alejandro el Grande, Alexander the Great, Confucio, Confucius, Gandhi. Gandhi. Nadie tiene duda de que existieron esos personajes. Nobody doubts the existence of those. ¿Ustedes creen por fe? Do you believe by Existieron. faith Pues no. their existence? Realmente la historia les reconoce básicamente por 2 razones. History recognizes the existence for 2 reasons. Los documentos Number 1, the historical documents y la arqueología. and the archaeology. Ningún personaje se va a sostener si no hay suficiente documentación de él o algo arqueológico que pueda If you don't respaldarlo. have those evidences, you cannot affirm they existed. Jesucristo tiene más que todos juntos. And Jesus has more than all of them together. Más que todos juntos. More than all of them. Así que no tengamos temor tampoco de usar la razón en cuanto a defender nuestra fe. So let us not fear about reasoning about the existence of Entonces, Jesus. ¿cómo pudo Jesús dejar esa tumba? How was it possible for Jesus to Porque, leave como les that digo, grave empty? Dejemos por sentado que la tumba está vacía. Because the tomb is empty. Había un muerto ahí. There was a body in there. Muchos testigos There sabían que el were muerto estaba many ahí. witnesses knowing about Los this. amigos y los enemigos sabían que había un muerto ahí. Friends and enemies knew about this. 3 días después la tumba está vacía. 3 days later, the tomb was empty. ¿Qué pasó ahí? What happened? Bueno, van a decir claro que Jesús escapó. People would say he escaped, Y eso tiene problemas. and that has issues. Los israelitas no momificaban, The Israelites, they didn't mummify bodies. que era lo que típicamente hacían los egipcios con los grandes That was personajes. typical in Egypt with great Pero characters. eso implicaba quitar muchos de los órganos que tenía el cuerpo y con rellenos y That implied una serie taking de- away internal organs and perform several ceremonies para preservar el cuerpo. to preserve the body. Luego lo envolvían en vendas. Then it was wrapped up, 2000 años después, and 2,000 years after that, Tutankamen haciendo feo ahí. there was this mummy from Egypt, famous king. Los judíos no hacían eso, But the Jews didn't practice that, pero embalsamaban. but they embalmed the bodies. La costumbre de los judíos era diferente. They used to do different things, Y esto lo hacían con los muertos ricos.
And they did that with rich people, Ah, los pobres no, el pobre se moría para el hueco igual que aquí, que no hay nada. not with the poor Va people. directo. Pero los ricos But the rich people, hacían algo muy interesante. they did something interesting. Ellos envolvían a sus muertos en vendas. They wrapped up the bodies. La pregunta es cómo salió Jesús de esa tumba. Now the question is, how did Jesus go out of that grave? Primera dificultad. First difficulty, Tomaban un ungüento, they took some kind of anointment. ¿verdad?, que lo hacían a base de especias aromáticas y otras cosas, And aceites, they used different species and stuff, unas 80 libras, like 80 pounds y comenzaban a batirla. of myrrh and oil, and they started mixing that Se, up. se convertía en una solución pegajosa. And it was a sticky solution. Entonces cogían al muerto, They took the body, le ponían vendas they y le pasaban they este wrapped it ungüento. up, and they Amén. put the oil, Suéltalo. Y después le ponían otras vendas and then they wrapped it up again, y volvían a pasarle otra solución. and then they used the same oil Y solution again. repetían el proceso. They repeated the process over and over. Muy parecido a lo que hace con la fibra de vidrio hoy. Similarly with glass fiber, Ah, ponen ese pedazo de tela, le pasan y otro encima. they put different 80 layers. Ahora, imagínese usted en su mejor momento, Just imagine Okay. you in your Joven. prime, joven, fuerte, young and strong, guapo. Ya están todas las muchachas viendo quién es, de quién estoy hablando. nice. Some people are looking around Con to see plata who y he is, todas encima. with money. Si una persona como vos ahorita If someone like you, lo sometiéramos a ese proceso, if you are under that process, si te acostáramos en una mesa ahorita y comenzamos a hacerte eso, envolverte con we vendas, lay y you pasar- down on a table and we wrap you up and put that 80 oil, libras se secan luego en la tela, 80 pounds dry, ¿les parece que sería fácil salir de ahí? do you think it would be easy to be released? No. Bueno, si añadimos a eso If we add to that que fue crucificado hace 3 días, the fact that he was crucified 3 days ago, que fue flagelado, that he was scourged, que le pusieron una corona de espinas, that he got that crown of thorns, que fue atravesado por una lanza he was pierced, y que no tiene una gota de sangre en su cuerpo. and he does not have a drop of blood in his body. ¿Usted podría explicarme cómo se quitó esas vendas? Could de you encima? explain how he was released? A mí me parece que es un obstáculo difícil de sortear. This is a hard obstacle to overcome. El segundo The second one, es que, a menos que otro se lo quite. Bueno, unless somebody else entonces, takes it dejémoslo away. ahí, a menos que otro se lo quite. Dejemos eso ahí para capítulo, para abrirlo más tarde. Entonces, porque es una posibilidad, claro, él no puede, pero otro sí puede quitárselo. He couldn't do it, but maybe somebody else. Con ayuda, vamos a ver si eso se puede. With help, let's see if that was possible later. El segundo obstáculo Now, second obstacle es una piedra de 1 o 2 toneladas, is a rock that it might weigh like 2 tons. porque fue enterrado en una cueva. He was buried in a cave. Y lo que hacían era que esta era la tumba de un hombre rico, It was the tomb of a rich man. y lo que hacían era cavar sobre la roca, So they digged in hacer algo como una cueva, y entonces deep in the rock. varios hombres con palancas iban arrimando una piedra hasta que sellaban la entrada. So they leveraged a rock and covered the entrance. Entonces, tal vez no voy a dar muchos versículos porque están ahí en sus hojas, pero por ejemplo Marcos 15 dice: In Mark 15, it says, entonces José bajó el cuerpo, then Joseph took the body lo envolvió en una sábana que había comprado, and wrapped it up in the linen, lo puso en un sepulcro cavado en la roca, laid him in a tomb which had been luego hizo rodar la made in piedra the en la rock, entrada del sepulcro. rolled a stone against the door of the tomb. Versículo 47 para que lo guarden ahí en su memoria. In verse 47, Dice: María Magdalena Mary Magdalene y María la madre de José and Mary, the mother of Joseph, vieron dónde lo pusieron. saw where he was laid. No pierda de vista eso porque lo necesitamos más tarde. Do not forget that. Bueno, entonces ahora vamos añadiendo el grado de dificultad. Then let us add to the difficulties. Jesús crucificado, Jesús flagelado, Jesús Jesus sin was sangre, crucified, scourged with no blood, herido las piernas y las manos. wounded in hands and feet. Digamos que de alguna forma, Let us say that somehow, no sabemos cómo, we don't know
the way, logró quitarse las vendas. he was able to unwrap Ahora, himself. explíqueme cómo movió una piedra de 2 toneladas. Tell me, how is it he moved a rock of 2 tons? 3 días sin comer, además. 3 days without eating. ¿Cómo pudo haber movido la roca? How was it that he moved the rock? Creo que se está poniendo complicado. ¿Cómo salió de ahí entonces? How did he Bueno, go out? como dice Zully, claro, él jamás pudo He ser que alguien le ayudara. he Eso sí. couldn't have done it by himself. Maybe somebody else helped him. Obstáculo número 3, Now let's see the third obstacle. la guardia romana. The Roman guards. Mire lo que hacen los judíos. Look at what the Jews did. Mateo 27:62 dice: Matthew 27. al día siguiente, On the next day, después del día de la preparación, which followed the day of preparation, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. the chief priests and Pharisees gathered together to Pilate. Señor, le dijeron. Sir, they said, Viera cómo me molesta cuando oigo eso, cuando le dicen Señor a Pilato y le decían maestro a Jesús. it bothers me because they called Jesus teacher. And Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: we remember while he was still alive, a los 3 días resucitaré. how that deceiver said, after 3 days I will rise. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. Therefore command that the tomb be made secure until the 3rd day, No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. lest his disciple come by night and steal him away. Este último engaño sería peor que el primero. Say to the people he was risen from the dead, so the last deception will be worse than the first. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, Pilate said to them, you have a guard, go your way. y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Make it as secure as you know how. Ahora, digamos, Now let us say, quién sabe cómo se quitó las sábanas. who knows how he was released from the linen, Y digamos que quién sabe cómo movió la piedra. and he moved the rock. Y cuando sale, ¿qué es lo que hay afuera? And then he is out, and what's next? Una guardia romana The Roman guards que pagaría con su vida si escapaba o alguien robaba ese cuerpo. would be put to death if someone steals the body. Entonces, hasta aquí vemos dificilísimo que ese cuerpo saliera. So it was hard for the body to be taken Por último, away. el sello romano, Now the Roman seal, que si alguien rompía ese sello, if someone broke it, moriría, sería crucifixión cabeza abajo. would be crucified head upside down. Romper el sello, lo que hacen ahorita en las cantinas en Semana Santa, ¿visto? Sello ese romano. When someone, like for example the municipalities put in the ceiling to Claro, que avoid son the unos artistas, va con un bisturí, rompen. selling of liquor and stuff, that would be punished by the law. Algo se inventan, hermano. 4 obstáculos. There were 4 obstacles. Ahora, Cristo no está en la tumba Now Jesus is not in the tomb, y hay que explicar eso. and that needs an explanation, Porque a pesar de esas cosas, because in spite of those things, la tumba está vacía. the tomb is empty. ¿Qué hacemos con esa tumba vacía? So what do we do about Bueno, it? los enemigos del Evangelio no se tardaron en hacer sus propuestas The enemies of the gospel threw out their theories, y comienzan a proponer algunas ideas de cómo pudo haber desaparecido ese cuerpo, they started explaining how the body could have disappeared con tal de no aceptar la resurrección. in order not to accept the resurrection. Pero le voy a decir una cosa, Let me tell you something. más allá de nuestro cristianismo o fanatismo, como quieran llamar, Beyond our Christianity or belief, estas teorías racionalistas these theories requieren más fe para creerlas que la misma resurrección. require more faith than resurrection itself. Este racionalismo es tan irracional It's so irrational que se necesita más fe that you need more faith para creer una posibilidad de estas que la misma to resurrección. believe in those possibilities. Y entonces aparece la primera teoría, So the first theory la teoría de la tumba equivocada. is the theory of the wrong tomb. Sencillo, This is simple. las mujeres llegaron a una tumba vacía The women got to the wrong tomb, y se fueron todas contentas porque and they left very happy because they had found out that he had risen. qué babosas, fueron a otra tumba. How foolish. They made a mistake. Como decían antes, qué alegrón de burro. A ver, busca eso. Me lo apié, mano. Cuesta hacerle eso a Marco. Él siempre se rebusca algo, mano. Pero Costa ahora- Rican saying, impossible to translate. Eh,
Él siempre se sale por alguna parte, pero yo sabía que con esta no. Un alegrón de burro. Así decían los abuelos de nosotros. Entonces parece que estas damas, discípulas de Jesús, So these ladies, disciples of Jesus, llegaron a la tumba y estaba vacía. they got to the tomb and it was Y empty. salieron gritando como locas: Jesús resucitó And como they prometió. rejoiced and said, Jesus has risen. ¿Qué hubiera pasado si era la tumba equivocada? What would have happened if it was the wrong tomb? ¿Qué hubieran hecho los fariseos o los romanos? What would the Pharisees have done? Era facilísimo. It would Cuando la have been, gente, cuando la gente se aglomere toda a ver el gran milagro, when people come to see the miracle, hubieran llegado muertos de risa. they would have laughed. Si me dicen tan tontos, está aquí, Don't be so foolish. This is the right one. véalo, Look at him. haciendo feo ahí. Entonces, si las mujeres se equivocaron de tumba, If the women made a mistake, todos se equivocaron. O sea, la guardia estaba cuidando una tumba vacía también. then the guards were taking care of a wrong tomb as well. Pusieron el sello en una tumba vacía. They put the seal in the wrong tomb as well. Es que nada tiene sentido. It doesn't make any sense. Entonces creemos que realmente es improbable. So we think it is unlikely. Eso hubiera sido lo más fácil para el imperio y para los judíos. Would have been easy for the empire and Eso the Jews to, hubiera eliminado de raíz el cristianismo en ese and momento. Christianity would have been eliminated. Solamente tenían que enseñar el cuerpo They just had to show the body, en descomposición. the decaying body, Y usted y yo no estaríamos aquí como las chicharras cantando. and we would not be here. Hasta ahí llega el cristianismo. And Christianity would have finished. La segunda teoría The second theory es la teoría de la is alucinación. the theory of hallucination. Otra posibilidad. Another possibility. Bueno, no fue que lo vieron realmente. They didn't really see him. Era que lo querían tanto que les pareció verlo. They loved him so much that ¿Verdad? it seemed like they Ahora- saw him. Eso tiene algunas objeciones también. And this has its problems as well. Porque, por ejemplo, una alucinación, Because an hallucination, no sabemos, no se conoce todavía de una alucinación realmente algo que sea colectivo. we don't know Generalmente, of a collective hallucination. una persona puede tener una alucinación. One person can have one. Pero cuando tres vimos lo mismo, But when three people saw the same thing at the same time, es que lo que vimos es de verdad. then what we saw was real. Está bien que Marco pueda estar viendo algo aquí, pero Maybe I can see something. si es una alucinación, yo no puedo ver la But if alucinación de él. ¿Me explico? it's an hallucination, then he cannot see it. El caso con Jesús es diferente. But with Jesus, it's a different thing. Además, generalmente una situación como esta solamente influiría en alguno de los sentidos. And these kind of situations usually influence one sense, Por ejemplo, en la vista. the sight, for example. Pero a Jesús no solo lo vieron, But he was not just lo saw. vieron, lo oyeron y lo They tocaron. heard him and touched him. Más de 500 personas. More than 500 people. Posibilidad que fuera una alucinación. The chances of being an hallucination, Como les digo, se necesita más fe para creer estas teorías que la misma resurrección. more faith is required to believe in these theories than in resurrection itself. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, When he is in front of his les dice: disciples, miren mis manos y mis pies, soy yo. he says, "Look at my hand and feet, it's me. Tóquenme, véanme. Touch me and see me." Porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Because the spirit does not have bones and flesh as you see I have. No soy una alucinación. I am not an hallucination. Tóquenme para que vean. Touch me. Alucinación, improbable. So this is unlikely as well. Se van poniendo más serias las teorías. And then the theories become like more serious. Tercera teoría. Third one. La tercera teoría de un tal Venturini ahí. There's a Dice, guy called Venturini. dice que se llama la teoría del desvanecimiento. It's like the theory of the fact that he fainted. Sencilla. This is simple. Jesús no había muerto, He did not die. se desmayó. He just fainted. Y estando en la tumba, And when he was in the tomb, ve, qué fácil. it's that easy. Bueno, démosle alguna ventaja al tal Venturini. Let us give some credit to this one. Digamos que Jesús recobra el sentido. Let's say he wakes up. Solamente eso ya sería un milagro de por sí. That would be a miracle in itself.
Porque recobrar el sentido de un cuerpo sin sangre, habría que ver eso. Because a cómo body será. without blood, waking up, that's hard. Con 3 días sin comer And 3 days with no food, y tan mal herido, and so wounded, no veo cómo una persona podría recuperarse de allí. I can't see how someone could get recovered. Pero digamos que se despierta, But let's say he woke up, abre los ojos y lo que está vendado. opened his eyes, and he's wrapped up. ¿Y qué? Digamos Let's say que estaba desmayado. he fainted. Y ese desmayado, si recuperara el sentido, podría salir de ahí. If he wakes up, would it be possible for him to go out? Y podría, uno, recuperarse, Number one, get recovered. mover una piedra de 2 toneladas, Number two, move a rock of 2 tons. caminar 22 kilómetros hacia Maús, Walking 22 kilometers después de que le to a atravesaron certain town los pies con clavos de este tamaño. after having his hand and feet pierced by nails. Dígame, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez fueron a la romería Cartago? Some people here go to a town called Cartago 22 kilómetros más o menos. to worship a virgin in a church. Jesucristo, oiga, yo la última vez que fui, Like 14 miles. creo que tenía unos 14 años. Last time I went, I was like 14 years old. 14 años. 14 years old. Estaba I was in my prime. buenas tenis. Good tennis shoes. Oiga, qué fuerzón viera con 14 años. 14 years old. Y voy para Cartago y salí brincando como un... And I was, so happy and enthusiastic. Oiga, And I walked and walked. nunca olvidaré Tres Ríos yo. I'll never forget when I got like in the middle of the way. Cuando llegamos a Tres Ríos, We got to that town. estaba el parque lleno y todo el mundo, y yo en un parque, la iglesia, y There was a park and a church. yo, gloria a Dios, And I llegamos. thought, glory to God, we are here Y yo me finally. tiré en el zacate y yo, por fin. And I said, at last, I'm Yo, here. no sea tan bruto, si estamos en la mitad del Someone camino. told, don't be so fool, we're in the middle of the way. Oye, cuando dijeron que estábamos en la mitad del camino, yo me desvanecí, I fainted. me desconecté. Yo, no puede ser que falte la mitad, no puede ser. This is not possible. I still have to walk the same distance. Con 14 años, 14 years old, tenis, good tennis shoes. bien comido. And I had eaten. ¿Cómo se le ocurre que este personaje And this character recobra el sentido después de 3 días de estar sin comer, wakes up inconsciente, after 3 days of no food, unconscious, mueve una piedra de 2 toneladas, camina 22 moves a rock kilómetros of 2 tons and walks like 14 miles. y además hacer todo eso sin que los guardias lo vieran salir? And the Roman guards do not see him. ¿Cómo puede ser eso? How can that be possible? Bueno, hasta aquí yo no sé a usted, ninguna teoría me convence, Up to this point, those theories are not convincing to me. pero está la cuarta teoría. But there's the fourth one. Esa fue la que decía Zulia ahora. Bueno, claro, él no puede hacer nada de eso, He cannot do any of this stuff. pero puede ser que otro lo hiciera por él. But Ahí está la maybe respuesta. someone stole him, and this is the Entonces answer. aparece la teoría del cuerpo robado. The stolen body. Esa sí tiene sentido. And that makes sense. Claro, alguien se lo llevó Someone stole him porque tenía algún interés en el asunto, because ¿verdad? they had certain interests. ¿Quiénes podían tener interés en ese asunto? Vamos a ver. Who could have been interested in stealing the body? A ver, los posibles sospechosos. The suspicious ones. Los judíos. The Jews. Seguramente que los judíos no fueron. Probably they didn't. Porque si hubieran sido los judíos Because if they did, que se roban el cuerpo, if they stole the body, cuando esos cristianos comienzan a proclamar la when resurrección, those Christians proclaimed the resurrection, lo sacan en una plaza un domingo ahí. they para que ridiculed the Christians taking out the body. y se hubieran reído del cristianismo. They would have laughed of Christianity. Los judíos no tenían un cuerpo para presentar. The Jews did not have a body to present. Además, ellos fueron los que pidieron la guardia, recuerda. Besides, they themselves asked for the Roman guards. No parece que fueran los judíos. They didn't seem to be the ones stealing the body. Si no fueron los judíos, podrían ser los romanos. Maybe the Romans did. Lo que pasa es que los romanos difícilmente lo hubieran robado. The Romans would have hardly stole that body Porque la paz
en Palestina era carísima. because the peace in the land of Palestine was very expensive. Mantener la paz en Palestina era muy caro para el imperio. Keeping the land quiet was extremely hard for the empire. Y este Jesús vivo había dado muchos problemas ya. And this Jesus had caused a lot of trouble. Era una insurrección, le llamaban rey de los judíos. He was Eso era un called pro- king of the Jews. There was the possibility of a riot. Y lo último que necesitaba en este momento el imperio Last thing they needed era este ídolo resucitado ahora. was this resuscitated idol O sea, eso hubiera causado un problema de dimensiones enormes para el that would imperio have romano. caused a lot of trouble to the Roman Empire. Entonces, evidentemente los romanos no podían tener ningún interés en que Cristo era un capítulo cerrado para ellos ya. So evidently they wanted to finish with these stories. ¿Quién más queda? Who could have done it? Sospechosos. Suspicious. Los discípulos, por supuesto. The disciples, Esos son los principales sospechosos. the main suspicious Esos ones. podían tener más intereses. They could have been interested in doing that. Un enemigo del cristianismo There was an enemy of Christianity, de finales del siglo I, ends of the first century, se llamaba Trifón. with a nice name. Si hay alguna dama embarazada, no sabía cómo ponerlo a su chiquito, que hay una idea. There's an idea here for Trifón Chavarría, una cosa name así. for a baby, like O sea, Trifon or something like that. That enemy of Christianity. esos nombres a mí me suena como los nombres de los bichos que tiene la gente en la... It sounds to me like names of parasites or something. Bueno, pero Trifón en una conversación con Justino Mártir This guy was talking to a martyr of Christianity. dice, habla acerca de un Jesús engañador Galileo a quien crucificamos. Talked about Jesus, a deceiver of Galilee, whom we crucified. Pero sus discípulos lo robaron de noche But his disciples stole the body at night. y ahora engañan a los hombres afirmando que resucitó. And now they're deceiving men, stating he rose from the dead. Bueno, lo que sí está claro aquí, What is clear here Trifón admite que la tumba está vacía. is that even this guy is acknowledging that the tomb is empty. ¿Cómo pudieron los discípulos robarse el cuerpo de How Jesús? could have stole the body, the disciples? Bueno, hubo una coartada para esto. And there's an alibi for this. La guardia se quedó dormida. The guards fell asleep. Pero esto tiene problemas, But this has a problem, varios problemas. and several ones. Número uno, Number one, que escapara en el caso pero en cualquier caso, un prisionero, si escapaba era una causa de muerte para un guarda. a prisoner escaping meant the penalty of death for the guards. Los que recuerdan el capítulo en Hechos 16, If you remember a chapter in Acts 16, carcelero de Filipos, the guard of Philippus, dice la Biblia, el carcelero despertó he woke up, y al ver las puertas de la cárcel de par en par, and when he saw the doors of prison open, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, he took the sword and was about to kill himself porque pensaba que los presos habían escapado. because he thought the prisoners had fled. Pablo le gritó, no te hagan ningún daño. And Paul said, do yourself no harm. ¿Qué tiene que ver? Dígame por qué, porque se escaparon unos prisioneros de la cárcel, el guarda se iba a suicidar. Why was the Philippian jailer going to kill himself? Sí, pero porque la muerte que le tenían prometida Because the penalty romanos of death he was going to suffer era tan terrible para un soldado was so terrible for a que soldier prefirió el suicidio. that he preferred to commit O sea, suicide. me prefiero, cogió su espada y él mismo prefería atravesarse con su espada He drew his sword and was about to kill himself que caer en manos de la autoridad romana y los métodos que usaban para eso. that was better than being punished by the Roman authorities. Entonces, la guardia se durmió. And so the Roman guards fell asleep. ¿Usted cree que se dormiría usted sabiendo que si se escapa o se lo roban, usted muere? If you knew you were going to pay with your life, would you have fallen asleep? La idea de que se haya dormido es improbable también. So this is very unlikely. La segunda cosa Now the second thing, es que los discípulos de Jesús, the disciples of Jesus, yo no sé qué imagen, los discípulos de Jesús son dos. the disciples of Jesus, there are two of them. Antes de la resurrección,
before resurrection, y después de they're la one resurrección. kind, and after resurrection, they changed. Son personajes totalmente diferentes. Totally different characters. Cuando usted lee el Nuevo Testamento y ve el perfil de ellos antes de la resurrección, When you see their characteristics before resurrection, son un tipo de gente. they're one kind of people. Después de la resurrección, otro tipo de gente After completamente resurrection, diferente. they radically changed. Estos discípulos antes de la resurrección These disciples before resurrection, sencillamente no tenían el valor para robar they el cuerpo. did not have the courage to steal the body. ¿Quiere ver qué tal eran estos discípulos? And let us see. Marcos 16:10. Mark 16:10. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, She went and told those who had been with him, que estaban lamentándose y llorando. as they mourned and wept. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le And creyeron. when they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe. Ese era el perfil de los discípulos. This was their profile. ¿Cómo estaban? How were they? Lamentándose y llorando. Mourning and weeping. Y ante la noticia, no la creyeron. And they did not believe. Juan 20:19. John 20:19. Al atardecer, aquel primer día de la semana, In the afternoon that day of the week, estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada por temor a los judíos, when the disciples were gathered with the doors locked because they feared the Jews, entró Jesús. Jesus went in Dice, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. because they were afraid of the Jews. Ni siquiera a los soldados romanos, a los civiles judíos. They feared the Jews. Lucas 24:36. Luke 24. Dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, They were still talking about those things cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. when Jesus himself appeared in the middle of them and said to them, "Peace be to you." Aterrorizados creyeron que habían visto un espíritu. They were terrified and saw they were and thought they were seeing a ghost. ¿Por qué se asustan tanto? Why are Dice. you so troubled? He said. Perdón, ¿les parece este el equipo de los intrépidos discípulos? Do they seem so courageous to you? Así como el escuadrón especial de... Like the SWAT squad? Bueno, ya ve. A mí no me parece que fueron It doesn't seem to me like they had the courage. equipos y misiones especiales ahí. No. O sea, no tenían el perfil para hacer esto. They did not have the characteristics. Pregunto, Now let me ask, si este grupo de gente, if this group of estos people, discípulos aterrorizados, these terrified lamentándose, disciples, llorando, mourning and no weeping, creían, not believing, después, si ellos no hubieran robado el cuerpo, if they had not stolen the body, ¿usted cree que se hubieran arriesgado, if they had stolen the body, do you Hacer- think castigados como fueron castigados, they would have run the risk to be punished y the way they were a morir por una farsa? and to die for a lie? Yo creo que no. I don't think so. Si no lo hicieron cuando estaba Cristo vivo en medio de ellos, When Jesus lo was abandonaron. alive, they abandoned him. Si ellos lo tuvieran enterrado en un bosque por ahí, If they would have stolen the body, mire, jamás se hubieran arriesgado sus vidas como they lo would have hicieron. never risked their lives for a lie. Pero a ellos les cambió la vida precisamente. But their lives were changed. Ahora vea el carácter de ellos después de la resurrección. Now look at the way they changed after resurrection. ¿Se acuerda Pedro? Do you remember Peter? Está en un patio por ahí, arrestan a Jesús Jesus was arrested. y una señora que anda por ahí dice, usted es uno de ellos, ¿verdad? There was a lady accusing him. You're Oiga. one of them, aren't you? Y es increíble como Pedro se desborona ante esta señora. And it's amazing how he was so afraid. ¿Cómo se le ocurre, no, hombre? He Mire, started denying por mi Jesus madre que no, and swearing por la suya. for his own mother. Oigan, ese era Pedro antes de la resurrección. That was Peter before resurrection. ¿Quiere ver a Pedro después de la resurrección? And Peter after resurrection is a different person. Aquí está ante el Sanedrín ahora. And he is before the Sanhedrin. ¿Se acuerda que se reunían a puerta cerrada por miedo a quién? They locked the doors because they were afraid of the Jews. A los judíos. Ahora está frente a la máxima autoridad judía. Now he is before the highest authority Y les of the dice, Jews. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores And he said, Jesus is the rock that you discarded. y que ha llegado a ser la piedra angular.
and he is now the cornerstone. De hecho, en ningún otro hay salvación, And there's no salvation in anybody else. porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser Because salvos. there's no other name through which we can be saved. Los gobernadores, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, And the rulers, when they saw the boldness of Peter and John, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, and perceived that they were uneducated and untrained men, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. they marveled and they realized that they had been with Jesus. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. And seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. But when they had commanded them to go out of the council, they conferred among themselves, ¿Qué saying, vamos a hacer con estos sujetos? "What shall we do to these men? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. For there has been a noticeable miracle Todos los que here. viven en Jerusalén lo saben. And all those who dwell in Jerusalem know Y about this. no podemos negarlo. And we cannot deny it. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, But so that it spreads no further among the people, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. let us severely threaten them that from now on they speak to no man in this name. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. And so they did and threatened them. Pedro y Juan replicaron: But Peter and John answered and said to them, ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de Whether- obedecerlo a Él? "Whether is it right in the sight of God to listen to you more than to God? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. We cannot but speak the things which we have seen and heard." En nada se parecen estos discípulos a los primeros que vimos. So they changed radically after resurrection. Son, déjeme leer uno más solamente, pero Let es que me read just one more. es impresionante. Because it is impressive. Hechos 5:40 Acts 5:40. dice: entonces llamaron a los apóstoles, And they gathered the apostles, luego de azotarlos, and they beaten them. les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. They beat them and commanded them that they should not speak in the name of Jesus, Después de eso los soltaron. and let them go. Así pues, So they departed los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo from the presence of the council, rejoicing. por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. They were counted worthy to suffer shame for his name. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús el Mesías. Daily in the temple and every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Oiga, escuche esto que dice aquí, que quiero hacer un paréntesis. Now let me make a pause. Dice que los encerraron They were taken before the council. y fueron azotados. They were beaten. Los amarraron seguramente a un poste They were scourged y les dieron con látigos. with a whipped, Dice: nunca vuelvan a hablar más de este nombre que andan hablando. and they were threatened. Y vio cómo salieron de ese cuarto. And they rejoiced after this. Salieron llenos ¿de qué? De gozo. Hermano, vean, los invito a volver a leer la Biblia. I invite you to read the Bible over again, Es que este cristianismo de hoy a veces es patético. because this Christianity of these days is sometimes is pathetic. La mayoría de gente se alimenta de los programas de radio y de televisión. People are fed with programs of TV and radio, Perdone que le diga, pero qué montón de basura se dice. and forgive me for saying this, but there's a lot Y of garbage ese out evangelio there, facilito que les predican ahí. and there's a cheap gospel preached to them. Un cristiano hoy tiene un revés en su vida. A Christian now goes through some adversities. Se le quema el negocio, se le There's a fire in estalla las llantas del his carro business, or there's a flat tire, y no entiende. and they do not understand. ¿Por qué a mí? Why me? Señor, yo que me congrego. Lord, I go to church. Why are these things happening to me? Y tienes un cristiano todo confundido And we have a confused Christian porque lo asaltaron. because he was robbed. No entiendo por qué mi carro se dañó. I do not understand why my car is damaged. Y yo, qué cristianismo más pobre. What a poor kind of Por eso, Christianity, por estar oyendo un montón de programas baratos. because they listen to so much garbage. Pero ¿qué pasa si leyéramos la Biblia? But what happens if we read the Bible? Aquí dice que a los discípulos los azotaron por predicar a Here it says Jesucristo. that they were scourged for preaching Y Jesus. salieron resentidos, And they were not resentful. salieron confundidos, They were not confused. salieron llenos de gozo. They rejoiced. Así que
deje llorar So stop crying y llénese de gozo. and rejoice. Sonría que Cristo está vivo todavía. Smile because Jesus is still alive. ¿Ah? 39 azotes. Le perdonaban uno, eran 40 menos 1, 39 fajazos. 39 lashes they Y cuando got. terminaron salieron, qué bueno estuvo, And they rejoiced. qué fajeada más buena nos pegaron. Gloria a That's Dios. nice. We suffer because of Jesus. ¿Sabe? Por servir al Señor que nos pasa esto. For serving the Lord. No somos dignos de sufrir como Él. We're not worthy to suffer like He Señor, did. qué privilegio, Señor. What a privilege. Nosotros salimos todos confundidos, agarrados con Dios, después ya venimos aquí, no But queremos we're resentful aplaudir. and then we don't want to sing or anything. Qué terrible. Vamos terminando, mejor, porque ya me chivié y ahora Let us finish. hay muchos ejemplos más ahí. There are many more examples. Luego, por supuesto, Jesús se le aparece a muchísima gente allí en el camino. And Jesus appeared to many people. Dice el apóstol Pablo, In 1 Corinthians, Paul says, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, For I delivered to you first all that which I also received, que Cristo murió por nuestros that pecados, Christ died for our sins, conforme a las Escrituras, according to the Scriptures, que fue sepultado and that He was buried, y que resucitó al tercer and día, that He rose again the third day, conforme a las Escrituras, according to the Scriptures, y que apareció a Cefas, and that He was seen by Cephas, después a los 12, then by the 12. después apareció a más de 500 hermanos a la vez, After that, He was seen by over 500 brethren at once, de los cuales muchos aún viven. of whom the greater part remain to the present. ¿Cuántos están convencidos de que Cristo resucitó? How many of you are convinced that Jesus rose? Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿y and so resucitó? ¿Y? La mayoría de la gente most of people acepta la resurrección de Jesucristo. accept the resurrection of Jesus. Estos días especialmente podemos ver celebraciones. These days we can see celebration Muchas around. religiones celebran la resurrección. Many religions are celebrating, Y yo a veces veo en televisión o en and las sometimes I calles, watch on TV. pero cuando termina el show, But when the show is over, cuando termina el show de la resurrección, when this is over, y todas esas personas que se visten con ropas, and all those people celebrating, cuando termina la obra de teatro when the theater is over, y estas personas vuelven a ser las mismas. they remain the same. Bueno, unos no, porque los que representaban a Judas casi siempre siguen igual. Because though, well, not all of them. The ones representing Judas, they remain the same. Barrabás y todos esos siguen igual. Barabbas and those characters, Pero they keep the behavior. lo que quiero decir es si realmente entenderán lo que están haciendo. What I mean is, are they really understanding what they're celebrating? Hay muchas consecuencias de la resurrección. There are many consequences for resurrection. Déjeme decirle una, solo Let me una. tell you just Porque one, hay muchas because there are many. y en su hojita deben estar todas ahí. Pero yo quiero nada más hacer énfasis en una. Let me emphasize in one of them. Está en Romanos It's 4:25. in Romans 4:25. 4:25 dice, And it says, él fue entregado a la muerte por nuestros pecados He who was delivered up because of our offenses y resucitó para nuestra and justificación. was raised because of our justification. Cristo resucitó para nuestra Jesus justificación. rose to justify us. Eso sí que quiere decir. What does that mean? Cuando usted dice yo soy justificado, When you say, I'm justified, ¿qué estamos diciendo? what are we implying? Justificación es un término legal. Justification Por lo menos is a legal term. era un término legal en aquel It momento. was a legal term in that time. Y era el acto de un juez And it's the act of a judge de declarar a un reo libre. to declare a prisoner free. Era el juez que tenía el poder para hacer esa declaración sobre alguien. Is a judge having the power to make such a Y statement. entonces vuelve y dice, Leila, usted no debe nada. He says, you do not owe anything. Usted ha visto en las películas los juicios. Have you seen the movies where there are trials? Cuando el juez declara inocente a alguien When the judge declares someone y la innocent, familia y el abogado y the todos se family abrazan. and the attorney and everyone jumps and rejoices. Saliste bien del juicio. You're free. Fueron días de mucha tensión, fue terrible. It was days of tension. Pero ese día el juez va a That emitir day, su juicio the judge is going to give his decision. y te declara libre. And the verdict says you're free. Mire, es cierto. This is truth. Usted y yo You and tenemos I, una historia.
we have story behind us. Y una historia de delitos y pecados. A ahí story para of atrás. crimes and sins. Todas las evidencias en nuestra contra. All the evidences are against us. Pero cuando Jesús resucitó, When Jesus rose, el Padre, the Father, el juez de todos los the jueces, judge of all, ese día nos declaró a todos libres. he declared us free. Usted no tiene, ¿sabe esa declaración de parte de Dios? Do you know, getting such a statement from God Cuando este himself, juez se para when he stands up y entonces puede decir eso, Leila, and he estás says, libre, you are free. no tienes ningún pecado, You don't have any sin. libre. Free. Si Cristo no resucita, If Jesus did not rise, todos nuestros pecados estarían acumulados sobre nosotros all of our sins would be a burden to us, y así moriríamos. and we would die in such a way. Pero hoy la justicia divina tiene paz con Today, the nosotros. divine justice is in peace with us. ¿Se imagina qué lindo eso? Can you imagine? Saber que usted ya no debe nada. Knowing that you do not owe anything. Debe ser como la persona que estuvo muchos años en la cárcel, Must be tal like the vez. person who was in prison for so many years. Ya pagó a la sociedad lo que tenía He que pagar. paid to society his debt, Su hoja de delincuencia parece limpia ya después de muchos años. and now there's a clear record for him. Tiene su cédula de identidad. He has his Es un identity. ciudadano más. His ID card is one more citizen. Y antes que tenía que esconderse cuando veía una patrulla, un policía, He had to hide when he saw Ahora- the police coming, but now ahora pasa ese hombre viendo a los ojos a los policías. he can look at their eyes, No, tampoco. Tampoco not así. threatening them or challenging them. ¿Qué fue, hermano? Tampoco así. Pero puede ver a los ojos. But he can see anyone in the eyes. No debo nada. Un juez dice I que do ya, not owe anything. A judge released me. yo ya no debo nada. I do not owe anything. Así que no deje que ni el diablo, So do not let ni even su familia, the ni sus devil or your amigos, ni sus family enemigos or friends or enemies les recuerden su pasado. remind you of your past. Qué pena, pero ya me perdonaron. That's a shame, but I've been forgiven. A algunos les duele mucho eso, ¿viera? To some, this is hard. ¿Cómo va a ser así tan fácil? Así que How? So easy. qué pena. Me declararon libre. But I've been declared free. El juez de todos los jueces. me The declaró judge of all judges. porque Cristo resucitó de los Because muertos. Jesus rose from the dead. Siempre, inevitablemente, cuando veo programas, sobre todo de egiptología, When I see programs about the Egyptian empire, los arqueólogos siempre the archaeologists alrededor de las pirámides, como moscas alrededor del confite, ¿verdad? around the pyramids looking for stuff, Y gastan millones de they dólares spend millions of dollars para encontrar to find una momia. a mummy. Lo más grande es encontrar una tumba y en alguna de esas, This is the big deal, finding a tomb. para encontrar algún faraón o alguien, el To hijo, find el a primo de un pharaoh faraón, or quien fuera, someone from the royalty. para encontrar una momia. Oiga, y cuando la encuentran celebran And they celebrate because they find a mummy y there, la llevan embalmed. a sus laboratorios y con cuidado Take it to the lab, van quitando las vendas carefully take all the wrapping stuff. y aparece una cosa así rarísima. And there's something weird. Oye, como locos. They celebrate. Pues nosotros no. But we're not that way. Que sigan yendo a dejar flores a sus tumbas. They can deliver flowers in the tombs Porque la tumba del Señor y Maestro nosotros está because the vacía. tomb of our Lord and Master is empty. Y no solamente que está vacía, es It's que not just that it is empty. el que estaba ahí The one who was there ahora está sentado a la diestra is del now Padre. seated at the right hand of the Father. ¿Sabe que me gusta mucho You know what I like? un detalle? No sé si There's conoce este a detail detalle. here. I don't know if you know it. Precisamente cuando están apedreando a Esteban, When Stephen was being stoned, pregunto, una pregunta teológica. there's a question here. ¿Dónde está Jesús? Where was Jesus? Esa es una buena. Sentado a la diestra del Seated Padre. at the right hand of the Father. Sin embargo, en el libro de los Hechos, Nevertheless, the book of cuando Acts, usted lee de la muerte de Esteban, when you read about this dice man que Esteban
being mira al sacrificed, cielo he looks up y mira a Jesús and he sees Jesus. de pie a la derecha del Padre. He's standing at the right side of the Father. ¿Por qué no está sentado? Why is not seated? Dice la palabra de Dios, The word says, si alguno ha pecado, if someone has sinned, abogado tenemos para con Dios, we have an advocate, a Jesucristo el justo, Jesus, the y su righteous sangre nos one, limpia de todo and his pecado. blood cleanses from every sin. Cuando Esteban está a punto de morir, When Stephen is about to die, el abogado de Esteban se puso de pie para hacer his la defensa. advocate stood up to make his defense. Jesús estaba de pie en ese momento Jesus stood up, haciendo la defensa de Esteban. defending him. Está vivo Jesús. He's alive. Y el día que muramos nosotros, And the day we die, faltando unos segundos seguramente, probably a few seconds before we do, tenga paz. have peace in your heart. Jesús se va a poner de pie Jesus will stand up y va a ser nuestra defensa. and he will defend you. Pongámonos de pie, por favor. Let us stand up. Esta mañana tenemos cena del Señor y es una manera bonita de cerrar y terminar este momento. This morning we celebrate the Lord's Supper. Y mientras los hermanos servidores van entregando los elementos, And while we get the bread and the grape juice, Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Señor, no fue en vano, no fue en vano, It was not in vain, ni tu muerte, your death, ni la corona de espinas, or the crown of thorns, ni la flagelación, or the scourging, ni la vergüenza, or the shame, ni el dolor. or pain. No fue en vano. It was not in vain. Han pasado 2000 años, Señor. 2,000 years have passed. Y mire usted, Look at this. este séquito, Señor, These people que usted ganó con su sangre. that you won with your blood. Hoy podrías exhibirnos a You can nosotros show us como aquellos que conquistaste as those you en la cruz. won on the cross. Nunca tendremos las palabras adecuadas, We will Señor, never have enough words para agradecer to thank semejante cosa. such a work. Que subieras voluntariamente a ese madero, You Señor, willingly went to that cross. siempre llena de dolor el corazón nuestro esto. There's pain in our hearts when we think about this. Imaginarte ahí, Señor, Just picturing you there, Lord, soportando todo el dolor y la vergüenza ante una bearing multitud, all the pain and shame. pensando en nosotros en ese momento. You were thinking about us. Pero lo más grande, Señor, But the greatest thing, lo verdaderamente grandioso de todo esto, the greatest thing of this es que después de 3 días is that after 3 days de oscuridad en esa tumba, of darkness in that tomb, después de 3 días de silencio profundo en esa tumba, after 3 days of silence, después de 3 días after 3 days donde nada se movía, where nothing moved, en medio del silencio más profundo in the middle of that silence, y de la quietud más grande, in the middle of the quietness, en un momento at a certain time, sus párpados se abrieron. your eyes opened. Ese momento, Señor, And that moment, cuando sus pestañas comenzaron a moverse when your lentamente, eyelids started moving, el infierno se tuvo que ver derrumbado, Señor. hell was trembling. No imaginamos los gritos de terror We cannot imagine all the terror de Satanás y los there demonios was for Satan and his que tenían demons, 3 días celebrando la because they victoria had been celebrating victory for 3 days sobre el Mesías. over the Messiah. Pero tus pestañas comenzaron a moverse Your eyelids started moving. y la sangre comenzó a correr por tus The venas blood nuevamente, started running through your veins. y su corazón comenzó a palpitar Your otra heart vez. started pounding. Y te levantaste con poder de la tumba, You Señor, rose with power from the grave para ser Señor y Rey de todos. to be the King
and Lord of y para everything, cumplir todas tus promesas. to Señor. fulfill all of your promises. Que si resucitaste, Señor, If you rose, nosotros resucitaremos también. we will rise again. Y sé que muchos, esta es la gran esperanza que tenemos And todos, I know that many of us have this hope in our que hearts, volveremos a vernos nuevamente, that Señor. we will see each other again. Que los que perdimos a alguien que amábamos un Those who día, lose someone we loved, los que perdieron sus hijos, sus padres, those who lost their sons or que un fathers, día volveremos a vernos. one day we will see them again. Que aún aquellos que por cosas de la vida Even those that for things in life, se vieron for circumstances, obligatoriamente they had to do something. sentados en una silla de ruedas, They had to be handicapped 80, 90 años. for many years. ¿Qué es eso, Señor? What is that A la luz de la eternidad. compared to eternity? Cuando un día van a ser resucitados con cuerpos One glorificados day we will semejantes al have tuyo, Señor. glorified bodies similar to yours. Y eso ya no es una ilusión. That's not just an Es que si illusion. usted resucitó, If you rose, nosotros resucitaremos también, we Señor. will do so as well. Así como seguro que moriremos un día We're certain that we will die one day. y que no hay poder que pueda evitar ese There's no momento, power avoiding that. también es seguro But we are certain as que well resucitaremos de los that muertos we will rise from the y que dead. no hay poder que pueda evitar There's eso no también, power Señor. avoiding that either. Y que estemos contigo eternamente And y we para will siempre, eternally Señor. be with you forever. Y así vencerás a la muerte y al And pecado you para siempre. will defeat death and sin. Señor, hoy comemos este pan Lord, we eat from this bread, recordando tu cuerpo allí en la cruz, remembering your body on the cross, atravesado por una lanza, pierced by flagelado the spear, scourged por ese látigo romano by the Roman whip, y exhibido ante la multitud. and exhibited before the crowds. He tratado, Señor, algún momento I've tried de hacer el ejercicio to do this, to think about it. cuando veo un crucifijo, When I see a cross, de ver mi rostro en ese cuerpo y no el I've tuyo. tried to see my own face on that cross, Es que era yo el que tenía que estar ahí. because it was me, the one who had to be there. Borre esa cara y ponga la suya. But you avoided that and you went up yourself. Gracias por tomar nuestro lugar, Señor. Thank you for taking my place. Podemos comer. We can eat. ¿Por qué no levanta la copa conmigo? Would you raise your glass? Jesucristo, esta mañana, This morning, Jesus, 2000 años después de que derramaste tu sangre, 2,000 years after you poured your blood, vemos el jugo de la uva we see the grape juice. y recordamos tu sangre derramada en la We cruz. remember your blood Y shed on the recordamos cross. And we remember que esa sangre that blood aún tiene poder still has power para perdonar to pecados, forgive sins, para limpiar el corazón de los hombres y mujeres de todos los tiempos clean the hearts of people, throughout all times, y para darnos vida eterna. to give us eternal life. Señor, esta mañana Lord, this morning, te damos gracias, we thank you. no solo porque moriste por Not nosotros, just because you died for us, sino porque resucitaste but entre because los you muertos. rose. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Podemos tomar. Let us drink. Jesús, gracias. Thank you, Jesus. Jesús, gracias. Thank you. Antes de irnos, hermano, Before we leave, estos días, hace these days, un par de semanas atrás, like a couple of weeks ago, se puede sentar un 30 you- segundos. sit for just a few seconds.